vibrar. No nos quedemos callados. Recordemos que el silencio daña tanto o más a la verdad que la mentira. Aquí hay muchos programas. Qué padre. Además que este es el horario. Yo estuve en TV Azteca y en Grupo así. Que la gente lo ve. Pero Carmen Aristegui, Pedro. Es tiempo que la sociedad jalisciense y del mundo entero participe, realice propuestas positivas para poder ser escuchados por los servidores públicos y por el gobierno. Basta es un puente de comunicación directo para todo aquel que quiere hacer valer sus derechos. Se transmite en vivo y a todo color por televisión, por internet, los lunes y viernes. Haz del conocimiento de la opinión pública tus denuncias, tus sugerencias, tus propuestas. Participa. Te invitamos en este horario de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Su amigo, productor y conductor, Pedro Nogueira, le da las gracias por acompañarme. Comenzamos con su programa Basta. Muy buenas noches tenga todo el teleauditorio de Cultivarte México. El programa Basta entra al aire en vivo y a todo color desde Guadalajara, Jalisco, para el mundo entero, siendo las 21 horas de este lunes 12 de octubre, que se festeja el Día de la Raza, que fue el conocimiento de las nuevas tierras de las Indias en 1492 por Cristóbal Colón. Así es que a todos los compañeros, amigos norteamericanos, tanto del norte como del centro, de Sudamérica y Sudamérica, los mando a saludar y felicitarlos, porque todos los que pertenecemos al continente americano estamos festejando hoy día 12 el descubrimiento de las Indias de América y para todo el mundo entero. Recuerden que en el año de 1492 fue el descubrimiento y pues se festeja aquí en este continente para todo el continente europeo, africano, incluso en Australia. Los mandamos a saludar porque tenemos amigos en todo el mundo entero que nos hacen el favor de vernos y escucharnos todos los lunes en el horario de 21 a 22 horas. Las personas que quieran participar pueden hacerlo, pueden comunicarse si son fuera del estado de Jalisco al 01 33 36 14 34 73. Recuerden, con las reformas que ya existen en México, las largas distancias no cuestan. O si son del estado de Jalisco, también pues con mayor razón. Y se pueden también comunicar, hacer sus comentarios en el chat de Cultivarte México. Quiero recordarles, amigas y amigos, que el programa Basta, todas sus repeticiones se suben a YouTube, las pueden ver, y si no, también en el Facebook del programa Basta de Injusticias subimos las repeticiones para que toda aquella persona que no pudo ver el programa, que es de interés social, jurídico y político, lo podrán ver. Y como se los he prometido, porque siempre lo he dicho, no es tan solo corrupto y deshonesto el que recibe dinero, sino el que promete y no cumple. Estamos invitando a muchas personalidades del ámbito de la política, de puestos públicos de elección popular, así como funcionarios públicos del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Y hoy tengo el agrado de un señor magistrado, un joven muy talentoso, con mucha capacidad y con mucho talento, y él es actualmente magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el doctor en Derecho Rodrigo Moreno Trujillo. Bienvenido, señor magistrado. Muchas gracias. Es tu casa. Muchas gracias, maestro Pedro Nogueira. Pues este programa ya en una ocasión nos hiciste el favor hace aproximadamente como 2 años estar con nosotros. Habíamos quedado de que nos ibas a hacer el favor y el honor de estar con nosotros y poder asistir pues una vez al mes para podernos darnos luz, saber todo del derecho electoral, que tú tienes una enorme experiencia y capacidad de conocimientos, porque tú estuviste como secretario de Estudio de Cuenta en la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral
y actualmente ya eres magistrado en el Tribunal Electoral. ¿Qué nos vas a platicar, nos vas a comentar a todo el público del programa Basta? Pues muchas gracias por tu invitación, Pedro. Es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Y bueno, pues a ti. Muchas gracias. Platicarte que ahora con tantas reformas electorales que tenemos, tenemos yo creo que hacer una retrospectiva y una prospectiva a lo que fue el proceso electoral 2014-2015 y lo que viene para los nuevos procesos electorales. Recoger todas las inquietudes de los actores políticos, de los ciudadanos inconformes que presentaron sus juicios de inconformidad, sus juicios ciudadanos ante el Tribunal Electoral, o incluso el nuevo modelo sancionador que se presenta ahora al Instituto Electoral, los institutos electorales, con esta nueva reforma de 10 de febrero de 2014. Una de las grandes reformas que hizo fue principalmente el tocar que los ciudadanos inconformes pudieran instar vía régimen sancionador especial denuncias ante el Instituto Electoral de las entidades federativas o ante el INE, dependiendo de la competencia, y siendo las salas del tribunal la sala superior, o en el caso de las entidades federativas, los tribunales electorales de cada entidad federativa, resolver esas a mí me gustaría, magistrado Rodrigo, que me hicieras el favor a este humilde servidor y al público en general, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Digamos, decías hace unos momentos que cualquier ciudadano puede ir a inconformarse, pero quiero entender, con palabras más comunes para que el público en general los entienda, yo como ciudadano o como ciudadano candidato a un puesto público de elección popular. Bueno, el derecho constitucional en materia electoral, el derecho a votar y ser votado, es un derecho constitucional consagrado en el artículo 35 de nuestra Constitución, en la fracción primera y la fracción segunda, al que tiene derecho cualquier ciudadano. Un derecho electoral consagrado en el artículo 35 puede ser el derecho a afiliación, el derecho a la reunión, y por ejemplo en los partidos políticos, cuando quieres pertenecer a un partido político, contender a un cargo electivo dentro de un partido político, sin ser un cargo público, un cargo de elección popular, voto popular, puedes instar al tribunal, puedes acudir al tribunal a demandar un derecho político electoral. O como bien lo dices, los candidatos, los actores políticos que van tras un puesto de elección popular, un cargo de elección popular, pueden también hacer uso de su derecho político electoral. En este caso vamos pensando en un ejemplo, las precandidaturas del partido, pues cualquier partido que sea. Es decir, yo soy precandidato del partido XY o del XX y me vetan el derecho, el partido al cual pertenezco, a poder ser ya candidato, o solamente es precandidato o para candidato. ¿Cómo debo de entenderlo? Los derechos políticos electorales tutelan los dos derechos. Primero hay una pre-campaña donde un determinado número de ciudadanos precandidatos, aspirantes a la candidatura de su partido, pueden contender con determinados requisitos. Y al momento de que ellos no sean electos por el partido para ser su candidato, el candidato del partido X, Y o Z, ellos pueden impugnar alguna violación a las normas internas o al procedimiento de selección de precandidato que se convierte en candidato. De los procesos internos de los partidos. Pues esto pasó como Malova, allá en Sinaloa. En Sinaloa, claro, en proceso 2009. Malova, ¿verdad? Malova. Mario López Pero Valdés. él no hizo esa situación, no acudió ¿A dónde acudes? ¿Al instituto o acudes directamente al Tribunal Electoral del Estado? Cuando es la violación a un derecho electoral, entonces acudes a las salas del Tribunal Electoral, si es un cargo de elección popular federal, diputado o senador. Pero ya como candidato o como precandidato. Y puedes acudir a los tribunales locales como candidato o como precandidato a un cargo de elección local. ¿Es opcional? No, depende de qué cargo tengas. O sea, si quiero ser diputado local, del distrito 12 local, por dar un ejemplo. Al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en caso de Jalisco. ¿Por qué? Porque el partido al cual pudiera pertenecer, pues me dijeron que no,
porque tenían un compromiso, un pago de factura con X candidato. Pero la elección es municipal o la elección es distrital. Para diputado. Pero por eso, para el diputado local, sí, cabría. claro. Correcto. Esto es importante, amigas y amigos, que tengan conocimiento, porque pues con las reformas, como decía aquí nuestro invitado, el señor magistrado, son importantes porque tenemos derecho, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución General de la República, a votar y a ser votados. No votados de que nos corran, que quede claro, sino a que podamos ser electos por un partido. Y sobre todo, amigas y amigos, pues con las reformas que hay, ya hay candidatos independientes. Vamos a ir cuestionando a nuestro invitado de hoy qué es lo que pasa, qué requisitos, qué candados se están poniendo y cómo podemos tener la llave de oro para abrir esos candados, porque los partidos políticos han perdido credibilidad. Ahora los sectores de opinión muy importantes son las asociaciones civiles que pueden realizar una candidatura a una presidencia municipal o una candidatura a diputado local o diputado federal, ¿verdad? Senadores no entran. Cualquier candidato cualquier ciudadano puede ser candidato a cualquier cargo de elección popular de manera independiente. Qué interesante. Una pregunta común para cualquier ciudadano. El Tribunal Electoral en el estado de Jalisco, ¿cuántas salas tiene o no tiene salas? El Tribunal Electoral del estado de Jalisco, virtud de la reforma de febrero de 2014, el 10 de febrero de 2014, es un órgano, es una institución independiente y autónoma. Ya no depende del estado de Jalisco. ¿Del Ejecutivo? No, del Judicial. Es que antes el nombre era Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Jalisco. Entonces, de cierta forma, bueno, no de cierta forma, dependía del Poder Judicial del estado de Jalisco. Y hoy en día los tribunales electorales en todo el país, los magistrados anteriormente eran nombrados por el Congreso del Estado. Hoy somos nombrados por el Senado de la República. Qué interesante está eso. Es una parte de la reforma. Sí, porque así se acaban los compromisos. Ahora sí, personas talentosas como lo eres tú, de conocimientos, se les puede hacer justicia la revolución. ¿Por qué? Porque por lo general siempre son los partidos. Vemos en los consejeros, pues casi siempre los del PAN son los que acomodan a los consejeros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Y ustedes ya con la capacidad de ser independiente, autónomo, pues ya no tienen que depender de una recomendación del gobernador o de algún consejero, ¿verdad? O de algún compromiso político y social, que digamos. ¿Cuántas salas quedamos de que son? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está integrado por una sala superior y 6 salas regionales. ¿Y esas salas les toca conocer 9 estados cada sala? No necesariamente por estados, se dividen en distritos electorales. Hay 300 distritos electorales uninominales en el país y de ellos conoce 60 distritos electorales cada uno de las salas regionales con cabecera en Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, Toluca y Jalapa. Jalapa, Veracruz. Saludos a todos los veracruzanos, a Jalapa, Veracruz. Qué interesante. Sí, Y la sala Guadalajara, por ejemplo, que pertenece a la primera circunscripción plurinominal, tiene 60 distritos. Por eso a veces es algo muy chistoso. Dicen, oye, es que ¿por qué la sala Guadalajara tiene 8 estados en circunscripción? Es Guadalajara, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y las 2 bajas. Todo lo que pase en ellas, candidaturas internas, candidatos independientes, derechos políticos, afiliación, asociación, el tema de ser votado, de votar, todo lo que pase con ellos lo conoce la Sala Regional Guadalajara, en todas esas entidades federativas. Otras circunscripciones, por ejemplo Monterrey tiene menos estados que Guadalajara, entonces dirás, conoce más estados y tiene más carga laboral la Sala Guadalajara. No, conoce los mismos 60 distritos electorales. Nos dividimos por distritos electorales, no por entidades federativas en número. ¿Cuántos distritos mencionabas? 300 distritos. 300 Esto opera, distritos. ¿por qué? Porque son 500 diputados, 200 de representación proporcional o plurinominales, como los conocen los ciudadanos, y los 300 de mayoría relativa. 300 distritos electorales uninominales en todo el país. Es lo que debían de siempre prevalecer, ¿no? Así es. Y así se ahorra el erario público muchísimo dinero de sueldos y dietas y gastos de representación, pago de novias y un montón de cosas. Bueno, y el tribunal
electoral del Estado de Jalisco, con lo que ya nos explicaste, nos hiciste el favor de explicarnos, ya es independiente, ya no pertenece al Poder Judicial del Estado, son propuestos ratificados más bien por el Senado de la República, ustedes también. Los magistrados somos propuestos por el Senado de la República y ¿En el Estado? ¿El tribunal? No, los propone el Senado de la República. Te inscribes, la convocatoria la emite el Senado de la República, el Estado no tiene nada que ver. No tiene propuestas. ¿Hacen exámenes? Sí, claro. En esta ocasión fue presentar la documentación ante el Senado de la República. Ya una vez que la presentas, derivado de la convocatoria que el propio Senado emite, compareces ante el Senado y eres designado por el Senado de la República. En este proceso electoral, a virtud de la reforma del 10 de febrero de 2014, se planteó como una nueva integración. Jalisco, por ejemplo, tiene 5 magistrados, 1 por 7 años, 2 por 5 años y 2 por 3 años. Los magistrados serán por 7 años, pero en este ejercicio de designación se designaron a 5 magistrados, 1 por 7, 2 por 5 y 2 por 3, para que vayamos rotando los magistrados. Para que tengan más derecho otras personas. Sí, se podría decir que para que vaya... ¿Pueden ser ratificados, digamos, no. El magistrado que le toca de 3 años? No hay ratificación y somos un tribunal permanente. No hay salas, me comentabas al principio de salas, yo te comenté el tema de las salas en materia federal. En materia federal. En el tribunal es un solo tribunal, tenemos una plantilla de 80 servidores que nos hacen el favor de acompañar para trabajar, 80 servidores, las ponencias son muy pequeñas, 2 secretarios relatores, 2 auxiliares y una secretaria particular. ¿Para cada magistrado? Para cada magistrado, para todo el proceso electoral, para todo la encomienda, salvo en proceso electoral, que incrementamos al doble, pero son temporales y programados con un presupuesto. ¿Y quién es el magistrado beneficiado que duró 7 años? ¿Podemos saber el nombre? Sí, claro, es el magistrado Bernardo Vargas. Él le tocó 7 años. La suerte del tigre. Así es. Y fue designado por el Senado de la República por 7 años. Por el Senado de la República. El Senado de la República hace mecanismos internos entre el Senado de la República, la Comisión de Justicia, y es como los designa. Cualquier interesado, de preferencia me imagino debe ser abogado, licenciado en Derecho, o maestría o doctorado, que quiera aprender Derecho Electoral, ¿a dónde podemos acudir para aprender? Porque es muy interesante. De acuerdo a las reformas, ya se van a llevar los juicios como si fuera un juicio ordinal o especial, pero que podamos en un momento dado poder impugnar algún distrito, algún juicio de nulidad, se me viene a la mente. Claro. ¿En dónde dan ustedes algunas conferencias o esa propuesta de alguna asociación civil? ¿Cómo pudiéramos aprender cualquier ciudadano? Mira, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una vasta capacitación a donde pueden participar los ciudadanos que así lo quieran. Saca convocatorias para seminarios, diplomados, cursos e incluso especialidades para el público en determinados momentos para poder capacitarse en materia electoral. Y nosotros como Tribunal Electoral del Estado de Jalisco tenemos una maestría en Derecho Electoral. Qué interesante. Y esa es nuevamente autónoma. Sí, no es del Poder Judicial, de autónoma. Mira, aquí es un tema híbrido. O sea, a ver, aquí es algo que pasa que deja la reforma en el tema de... Me preguntabas al principio, ¿quién nos designa? Nos designa el Senado de la República. Nuestra designación de todos los magistrados que hemos sido designados a virtud de esta reforma, somos designados por un órgano federal, que es el Senado de la República. Pero pasa algo muy chistoso, porque el que nos da el presupuesto es el Estado. Entonces el gobernador, en turno, no puede hacer recomendaciones, no puede meter a candidatos, no puede meter la mano en la designación que hace de manera autónoma el Senado de la República, pero sí, nosotros cobramos al Estado de Jalisco. Como los de Chihuahua cobran a Chihuahua y los de Nuevo León cobran a Nuevo León. Entonces es un híbrido, es algo chistoso, porque la idea, el espíritu de esta reforma es sacar del Estado. Se manejaba que los medios de comunicación decían, es que el Congreso, los partidos, lo que me estabas comentando, designan a sus amigos, a los conocidos, a los que quieren apoyar, y la verdad de las cosas
es que yo desconozco si así lo fue o no lo fue, pero hoy en día esa facultad se la quitan al Congreso del Estado y se la dan al Senado de la República, que es el que nos designa tanto a la persona como el periodo por el que vas a ejercer. Sería importante que los diputados federales pudieran hacer la propuesta en el aspecto de que los honorarios o los sueldos de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado fuera un presupuesto autónomo que se les designara, como la propuesta que es por parte de los señores senadores, ¿verdad? Para que no dependieran del Ejecutivo del Estado y de esta forma pues evitarse algún compromiso, ¿no? O sea, que fuera más transparente el actuar y la función de un magistrado de derecho electoral. Claro. Bueno, es una propuesta que se hace y que algunos diputados, yo creo que vienen aquí al programa, se las vamos a proponer porque es importante que haya más claridad y sea una casa de cristal en donde ustedes pues puedan impartir la justicia pronta y expedita, como lo dice el artículo 17 de la Constitución General de la República. Claro, así es. Nos comentabas que tienes algunos libros. En la otra ocasión que nos hiciste el favor de venir, un libro muy excelente, me pareció. Gracias. Muy claro, con un lenguaje muy sencillo y entendible para cualquier público en general, no nada más algún abogado licenciado en Derecho o un maestro o un doctor. Sí, era muy entendible, muy interesante. Pero me decías vía telefónica que tienes otro libro editado. Sí, mira, tengo el privilegio de que la editorial española Tirano Blanco me hiciera el favor de publicarme un libro que se llama Apuntes sobre la jurisdicción constitucional electoral. Y le ponemos una visión a partir del nuevo modelo de derechos humanos. Entonces hacemos una recopilación de temas, obviamente en la materia electoral, como a razón de la reforma del 14 de febrero, de noviembre de 2007 y 2008, tanto al 99 de la Constitución Federal como a las normas electorales locales, ya se pueda hacer control de constitucionalidad los órganos electorales, lo que hace algún tiempo teníamos restringido por la tesis 2-2000 del Pleno de la Suprema Corte, donde decía que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien es cierto, es la máxima autoridad en materia electoral y sus determinaciones son definitivas e inatacables, no podía tocar temas de control de constitucionalidad, simplemente de legalidad, y todo lo demás estaba reservado a la Suprema Corte en el artículo 105 de la propia Constitución. Después del tema, uno de los grandes temas por los que se hace este ajuste es precisamente el caso de Castañeda Guzmán, candidato independiente a la presidencia de la República en 2006, más o menos, 2005. Incluso hay un tratado, ¿no? Un tratado, claro, que se resuelve sobre Castañeda en contra del gobierno mexicano. Del Estado mexicano, Castañeda Guzmán en contra del Estado mexicano, y exhorta, no es más que el Estado interamericano, exhorta al gobierno mexicano precisamente a tutelar el derecho político electoral de ser votado consagrado en el artículo 35 de la Constitución. Y decir, oye, yo tengo mi derecho a ser votado, ¿por qué me limitas a tener que pertenecer a un partido o ser propuesto a un partido? Tengo que ser independiente. Entonces, él gana el asunto y virtud a eso es que dentro de tantos temas que ya han habido, como Cloutier, por ejemplo, en el norte del país, y algunos otros más, Castañeda, que fue un actor político importante para estos temas, hoy en día ya se pueden las candidaturas independientes y más o menos ya impulsa el tema de control de constitucionalidad. La diferencia es de que nosotros en el Tribunal Electoral lo que podemos hacer es inaplicar una norma secundaria que consideremos contraria a un precepto constitucional, pero simplemente al caso concreto. No podemos hacer el control constitucional que hace la Suprema Corte, que es sacarlo al ordenamiento jurídico, le hace erga omnes, o sea, decir este precepto es inconstitucional. No, aquí es al que lo pida y al que le aplique al caso concreto. Nosotros lo llamamos un control, hacemos un control específico, un control por determinación constitucional específica. Es el nombre tan largo que le da la propia Suprema Corte al Tribunal Electoral en la sentencia 912 varios del caso Rosendo Radilla Pacheco.
y ahí dice y hace un cuadro esquemático muy interesante, muy legible, donde dice qué tipo de control hace cada uno de los órganos en el Estado mexicano. Y el que le toca al Tribunal Federal. Ustedes, como magistrados del Tribunal Electoral del Estado, ¿emiten alguna jurisprudencia? No. Solamente la sala puede hacerlo los señores magistrados federales. Así es, la Corte, los colegiados de circuito. Sí, no, lo sabemos. Pero entonces, el Tribunal Federal Electoral sí emite jurisprudencias. Ellos sí emiten jurisprudencias. Son 3 casos, ¿verdad? No son como 3 casos. Un caso común y ordinario en cualquier otro juicio. Tengo entendido que son 3 casos. 3 casos y 5 casos dependiendo del tema. Incluso de ellos pueden hacer algún precepto legal, ¿verdad? De las 3 jurisprudencias. ¿Cómo un precepto? Sí, según he sabido, o sea, una jurisprudencia la forman en lugar de 5 casos, 3 casos. Pero pueden de ahí en un momento proponer para la legislación a partir de eso. Lo que pasa es de que no tanto como propuesta legislativa, porque somos un órgano, somos operadores jurídicos, entonces nada más nuestras funciones es aplicar las normas ya que emite el legislativo. Pero siempre los señores legisladores toman con sus asesores y con el tema que están manejando ellos, siempre pues toman como recomendación o toman como un nicho de oportunidad el ver que han sido criterios reiterados para poder modificar las leyes, la norma que en un futuro se podrá aplicar. En este caso, ¿cuál sería? ¿El COFIPE? Claro, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos, todo lo que englobe los temas electorales que emanan del tribunal pueden ser recogidos en esas leyes. Qué interesante. Pues hay que comunicarnos al 3614-3473 o hagan un comentario en el chat. Para eso están nuestros amigos que nos apoyan en cabina y en cámaras, Carlos Vibriesca y Dani Leal. Entonces hay que comunicarnos. Yo sé que es un tema algo árido para las personas que no conocen el derecho electoral. Si nosotros, que ya tenemos 32 años de experiencia profesional, nos cuesta algún trabajo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la oportunidad de poder aprender derecho electoral, pero la ignorancia cuesta más que tener una maestría. Ustedes imparten ya la maestría. ¿Cuándo empieza la maestría? Incluso el doctorado. El doctorado. Hay maestría en Derecho Electoral y doctorado en Derecho Electoral por el tribunal. Lo suspendimos, así se estila, por el tema del proceso electoral. Ahí interrumpimos el curso de los semestres temporalmente por el tema del proceso electoral, y una vez concluido se van a reanudar las clases de la maestría y el doctorado en Derecho Electoral. ¿Qué días son las clases? ¿Para una maestría o para un doctorado? Los fines de semana. Los fines de semana. Los fines de semana. O sea, viernes y sábado. Viernes y sábado, dependiendo de la materia, dependiendo 1 o 2 días, dependiendo de la materia. Y dejan mucha tarea como acá en el doctorado. Algo. Híjole. Fíjate que a mí me tocó una maestría muy práctica de juicios orales y se me hacía pues muy interesante, muy práctica. Además, en juicios orales, hace 3 años que la terminé, pues estaba muy árida la materia. Ahora ya hay mucho libro, mucho texto. Claro. Pero acá en el doctorado pues te dejan muchas cosas de investigación, muchos detalles y por eso difícilmente a mucha gente no le gusta entrar al doctorado porque es bastante investigación. Yo siempre he dicho que el problema es empezar. Sí, ¿verdad? Y una vez que estás ahí pues ya la tienes que terminar, mano. Entonces siempre va a haber un tiempo para terminar. Y yo creo que para todos el primer semestre es el más pesado y para poder entender. Hay muchos compañeros que pueden ser catedráticos de la universidad y están acostumbrados a hacer procesos de investigación, protocolos, pero las personas que hemos sido más prácticas, que nos tocó una especialidad y en este caso la maestría, que fueron prácticas, sí es un poco el empiezo trabajoso porque la verdad sí es mucha investigación. Los comienzos son difíciles, pero los finales son felices. Dice un amigo, y los finales son peores. ¿Qué nos puedes comentar de tu libro? Pues mira, te platico que es un libro muy sencillo, e incluso me preguntabas de los otros libros. La idea de los libros es poner un granito de arena precisamente para los ciudadanos, precisamente para los ciudadanos que no están inmersos en la materia electoral, que tienen escaso conocimiento,
que no son especializados en la materia. Entonces los términos que se presentan en el libro, la forma de la redacción, tratamos al menos de hacerlo así, y tratamos de hacerlo muy básico, muy general, sin dejar la metodología a un lado, ni dejar los temas por los cuales tenemos que ir caminando en materia electoral. Entonces este libro trata de el sistema interamericano, qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién puede instar a la Corte, por qué medios la puede instar, qué tiene que hacer, cómo llega a ella, dónde está, cuándo se creó, para qué sirve. Esos son los temas que tenemos en el libro. ¿Dónde podemos subir el libro? ¿Lo puedo tomar? Sí, claro, por supuesto. A ver, si Dani nos haces el favor de hacer un close-up, te lo voy a agradecer. Apuntes sobre la jurisdicción constitucional electa. Lo voy a poner, amigas y amigos, y nos va a hacer el favor el compañero Daniel de Cámaras, para que lo puedan adquirir. ¿Ya está? Está, mira, el libro pueden encontrarlo. A ver, deja aquí bajar los dedos para que lo puedan ver. Sí, claro, los ciudadanos lo pueden encontrar en cualquiera de las librerías, Gonville, Gandhi, Porrúa, en las librerías más conocidas. Ahí lo distribuye la editorial Tirán lo Blanc. Incluso en el portal de Tirán lo Blanc, www.tiran.mx.com, ahí encuentran el libro y lo pueden comprar de manera electrónica. Puede ser electrónico, o incluso el libro no ha llegado a las librerías todavía. Esperamos que unos 10, 15 días ya esté. Gracias, Dani. ¿Qué edición es esta? Es reciente, ¿verdad? 2015. Pues está calientito el libro. Sí, es de... A mí, te digo, me acaba de llegar hace unos días y todavía no está distribuido en las editoriales, pero en las librerías, pero ya está, el libro ya está en la página y ahí lo pueden comprar. Se los pueden mandar a cualquier parte de la República, se los pueden mandar vía electrónica o en físico. Es Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc. Muy bien, el otro libro también es la misma editorial. El otro también es de la misma editorial, Sistema de Justicia Electoral en México. No, y es importante porque los que estamos estudiando el doctorado actualmente, pues nos toca en una segunda materia sobre los convenios y tratados, que, querido público, es muy importante porque ya con los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano, podemos invocar las violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, que antes nada más eran las garantías constitucionales, y el gobierno, el Estado mexicano está obligado a cumplir por haber aceptado, firmado ese pacto, el presidente de la República, de cualquiera que haya sido anterior o el actual, y que esté ratificado por el Senado de la República. Así es. Eso es muy importante. Y como decías, el caso Castañeda, que ya estaban los tratados y los convenios, la Convención Interamericana, muy interesante, y que sin embargo el gobierno mexicano no había cumplido con esos tratados, y él invocó ante la Corte Interamericana. Fue así, ¿verdad? Pues tuvo un viacrucis, porque primero por un derecho político electoral, un simple derecho político electoral de permitirlo ser votado, él acudió al tribunal, y siendo la última instancia en materia electoral, la definitiva e inatacable, no se le pudo estudiar porque precisamente en aquel entonces pedía la inaplicación de diversos artículos, entre ellos del COFIPE derogado de 1990, el 175, 76, 77, 78, 78 bis, del COFIPE derogado de 1990, dado que el Instituto Electoral Federal, el otrora IFE, hoy INE, vía la Oficina de Prerrogativas y Partidos Políticos, a donde se registran, le dijo: no te puedo registrar porque yo nada más registro partidos políticos, candidatos que devengan de un partido político, no a candidatos independientes. Fue al tribunal tachando de inconstitucional esos preceptos, y por la tesis que te comento, 2-2000 del Pleno, le dijo que no podía hacer un estudio de control de constitucionalidad. Se fue al amparo, y el otrora artículo 73, 73 fracción octava de la ley amparo, hoy derogada, es el 64, decía que no procede el amparo en materia electoral, lo que hoy también sigue siendo vigente, que el amparo no procede en materia electoral. También el juez de distrito fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y no fue materia, porque lo único que estudió la Suprema Corte no fue más que el sobreseimiento hecho por el juez de distrito, que estuvo correcto, y finalmente acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un ente administrativo, y después acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos esos pasos para tener luz son necesarios, digamos, como para cuando vas a demandar a alguna institución bancaria, que tienes que irte primero al juicio arbitral para agotar el procedimiento y poder demandar ya en tiempo y forma ante un tribunal. ¿Es necesario todo eso, o ya a partir de este precepto y antecedente de Castañeda ya es directamente ante la Corte Interamericana, o cuál sería el caso? Para instar a la Corte en cualquier materia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿directo? En cualquier materia tienes que pasar primero por la comisión. Si la comisión Interamericana, y después ellos, si pasas el filtro de la comisión, con los temas que ellos traen, ya podrás instar a la Corte. No puedes llegar a la Corte de manera directa. Y en el tema ¿Y la comisión sí resuelve o es como un árbitro? La comisión es, entre comillas, como un árbitro donde trata de dilucidar el tema, la litis, la controversia planteada, y si no tiene éxito ahí, te da el pase para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿A dónde acudimos a una Corte Interamericana? En San José, Costa Rica está la Corte. ¿Tuvo que ir Castañeda hasta allá? Sí, claro. No, hombre, pues qué barbaridad. En San José, Imagínate, si no tienes dinero. Ahora sí, como decía un dicho de un gran político, Hans González, que decía que un político pobre es un pobre político. Tenemos un comentario. Saludos de Jorge Méndez de Mazatlán. Es un verdadero gusto ver su programa, señor Pedro. Saludos también al señor magistrado. Muchas gracias, Jorge Méndez de Mazatlán, Sinaloa. Ya nos están viendo en Mazatlán, Sinaloa. Un saludo a todos los de Mazatlán. Y pues ya tuve un juicio ahí, un proceso penal del fuero común, y afortunadamente ahí sacamos a una persona que injustamente estaba inculpada por un homicidio que no cometió. Estuvimos yendo una vez por semana allá y pues nos pusimos a estudiar. Afortunadamente sí pudimos sacar, y como dice el programa Basta de injusticias, pudimos demostrar su inocencia. Así es que un saludo a todos los de Mazatlán, en especial a ti, Jorge Méndez. Noé Pacheco de Zapopan, saludos al programa y al distinguido invitado. Tengo una duda, ¿cómo manejan ustedes el de las trampas electorales? O sea, ¿cómo lo sustentan, cómo lo llevan a cabo, cómo lo resuelven? Quiero entenderlo. Dice, las trampas electorales, ¿y qué estrategias tienen para incrementar la vigilancia ciudadana en el ejercicio democrático? Saludos. Gracias, Noé Pacheco. Ahorita nuestro invitado es una persona con muchos conocimientos, nos va a dilucidar estas dudas. Por supuesto. Pues cualquier ciudadano en un proceso electoral, que entiendo que a lo que se refiere el señor que nos marca, y por cierto, saludos, el procedimiento especial sancionador, precisamente los ciudadanos que no son candidatos, que son ciudadanos comunes y corrientes, que participan en la ciudadanía de manera activa, no siendo militantes de un partido, simpatizantes, simple y sencillamente ciudadanos, pueden instar al Instituto Electoral, al IEPC Jalisco, en el caso de Jalisco, y ellos pueden levantar una denuncia por algún tema que ellos consideren que les vulnera algún derecho a los propios ciudadanos, obviamente en materia electoral. Como por ejemplo, podríamos... Es como si fuera un ministerio público, vamos, sí, recibe las denuncias por un hecho antijurídico. Están, por ejemplo, llegar y decir, el ciudadano, oiga, es que están pintando bardas aquí, o no cuentan con la carta de autorización del permiso del propietario. Es correcto. Por ejemplo, el logotipo del partido político, o el nombre del partido político, o no cuenta con... Nos llegaron muchas, por ejemplo, con el tema de precandidato. Oye, es que tú estás haciendo actos anticipados de campaña, porque lo que tú debes hacer es un acto anticipado de pre-campaña. Entonces, ¿cuál sería el caso? Por ejemplo, cuando el artículo 227 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco enumera una serie de requisitos para poner la propaganda electoral. Entonces los candidatos sacan las calcomanías
y sacan las bardas, las pintas, las comunes denominadas pintas de bardas, y entonces tiene que tener ciertos requisitos: el logotipo, el partido, a qué partido pertenecen, el nombre del candidato, a qué cargo de elección popular. Estamos hablando de precandidato. Sí, de precandidato o candidato. Ajá. Y abajo ellos ponen precandidato a, porque tú eres precandidato a ser candidato. Sí. En una elección interna del partido. Sí. Yo voy a contender contigo, Pedro, para poder ser candidato de nuestro partido, sí, X, y yo voy a ser postulado para después contender con los demás candidatos de los demás partidos. Sí. Pero si tú pones candidato por Zapopan o candidato, tú decir, oye, espérame, tú no estás haciendo actos anticipados de pre-campaña, estás haciendo actos anticipados de campaña. Sí. Cuando seamos candidatos vamos a hacer actos de campaña y vamos nosotros a tener un tema con los demás compañeros candidatos. Ahorita somos precandidatos. Ese tipo de cosas lo hacen, ¿por qué? Porque se arriesgan ¿a qué? A ser multados, se arriesgan incluso a poder perder el registro como precandidatos o como candidatos, y lo hacen por optimizar el recurso y por dejar esa propaganda en esperanza de poder ya ser candidatos, dejarla y ya que se quede sin el nombre de precandidato, sin la descripción de precandidato, y por eso lo dejan como candidato. Pues qué errores. Y esto es porque no se asesoran de un buen abogado o licenciado en Derecho Electoral, ¿verdad? Ahí vemos las multas también excesivas. Bueno, pero eso fue otra cosa del Partido Verde. Partido Verde que pues hizo más spot de esta situación, ¿verdad? Claro. Una otra pregunta. Bueno, entonces, ¿y el IEPC es el instituto que viene siendo con palabras comunes? Sí, el IEPC, el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, el IEPC. Ajá. Jalisco. ¿Y si hacen caso? Es que los ciudadanos, los actores, llegan y denuncian ante el instituto. ¿Hay que ofrecer pruebas? Sí, claro. ¿Fotografías, testigos? Fotografías, no, testigos no, fotografías, testimonios notariales, videos, pero al final del camino la prueba reina aquí es el testimonio notarial o la fe pública de ellos, de los mismos del fedatario público. Fedatarios públicos del instituto. ¿Por qué? Porque las fotografías, ha dicho el tribunal, ha sustentado y en criterios reiterados y en jurisprudencia que las fotografías, los videos, los audios pueden ser editables, entonces no crean plena convicción en el juzgado. Son indicios. Son indicios. Entonces aquí tendría que ser la fe pública del notario o la fe pública del fedatario público del instituto, los actuarios. Entonces puedo solicitarla. Es claro, como la fe ministerial o la fe judicial. Lo que antes hacían en los procedimientos especiales, cuando llegaban ese tipo de denuncias al instituto, el instituto las armaba y ellos las resolvían. Eran juez y parte. Eran juez y parte. Ahora el tema es que lo que pretenden es, se arman en el instituto como Ministerio Público y entonces las mandan al tribunal. Y ustedes. Y el tribunal tenemos 48 horas para resolver. Entonces, con las pruebas que nos llegaron y con la averiguación, por así llamarlo, como lo hacen los ministerios, por lo que decías tú de los ministerios públicos, ya nosotros en ese tema tenemos que resolver con las pruebas que nos han mandado. Podemos en su caso requerir para mejor proveer, pero en casos excepcionales. ¿Se requiere al precandidato o el candidato que era? Se requiere, él habla. A las partes. Argumenta, ofrece pruebas. Sí, todo por escrito. Aquí no hay juicio oral, todo por escrito. Todo por escrito. ¿Y en 48 horas dictan la sentencia? En 48 horas si está bien integrado el expediente. Si tenemos que requerir, lo regresamos y cuando vuelve el expediente tenemos 48 horas. ¿Qué tipo de sanciones tienen ustedes? Multas, tenemos multas de... ¿De qué cantidades aproximadamente? Mira, las multas varían en salarios mínimos y pueden llegar hasta 10,000 de salario mínimo. 10,000 salarios mínimos. Sí. Caramba, muy fuerte. Pueden ser, las multas, de acuerdo a como lo ha sostenido la Suprema Corte, tienen que ser racionadas y tienen que ser individualizadas y se tiene que individualizar la sanción. No puedes poner una multa a rajatabla ni tampoco hacer multas dobles por la misma conducta. Tienes que ver cada caso en particular. Si son reincidentes. Exactamente. Reincidentes, aquí tuvimos un vacío también en el tema normativo y un tema que nos frenó, porque si un ciudadano, un candidato, pone este vaso y comete un error, una infracción a la norma electoral, en este momento le voy a poner 200 días de salario mínimo.
Pero entonces nuestras sentencias son recurribles ante la Sala Superior, ante la Sala Regional Guadalajara. Entonces, si me llega otro ciudadano diciéndome y acreditándome que este señor puso de nueva cuenta este vaso y se hace acreedor a una multa, no puedo decir que le pongo la misma multa, porque no hay multas dobles, número uno. Y número dos, si está sub judice en la Sala Regional, no podemos hablar de reincidencia, porque hasta que no haya causado estado. Violaríamos el principio de presunción de inocencia. Sí, si es como el caso de que no eres reincidente habitual, hasta que no haya causado reincidente, haya sido causado estado y que haya sido amonestado para correcto, no cometer. Pero el gran tema aquí, el gran vacío que tenemos hoy en día, es que ante la prisa del tema electoral, ante los cortos plazos, pues no podemos hablar de reincidencia en un proceso electoral, es muy difícil. Muy difícil. Pues son 40, 50 días para poder resolver, para poder estar en la candidatura, en el proceso interno, pues no te alcanzan los tiempos de resolución para poder decir que es reincidente. Quiero aclarar una cosa, querido público, y si me ven, no es una falta de respeto que estoy revisando mi celular en los aparatos, porque eso cuido mucho, pero los de cabina, para ahorrarse papel y pluma y tinta, me los mandan por WhatsApp. Entonces no crean que es una falta de respeto al público en general, pero así me lo solicitaron y pues, yo creo que se desgastan mucho, como los diputados, que se cansan mucho antes de levantar la mano, se cansaban mucho por votar, aprobado, y ahora con el timbre que tienen, dicen que también se cansan y que les sale un callo por todo aprobado. Muchas veces están comiendo sus cacahuates, los vemos en la televisión comercial, o están dormidos, o están en el chat, o están pues en el WhatsApp, pero en fin, pues así son los políticos, ¿verdad? Afortunadamente nosotros somos ciudadanos comunes que pues podemos verlo de otra forma, ¿verdad? ¿Qué propondrías para que hubiera reformas, fuera más ágil la justicia electoral, fuera con más claridad, con más precisión, con tu experiencia y conocimientos que tienes? ¿Cuánto tiempo duraste de secretario estudio y cuenta de la Sala Regional? Bueno, lo que pasa es que yo tengo aproximadamente 15 años en el Poder Judicial Federal. No, pues ¿no te la sabes de todas? No, bueno, yo creo que en derecho electoral nunca se acaba de aprender, ¿eh? ¿Sí? Siempre salen reformas nuevas, temas nuevos, pretensiones nuevas. Por ejemplo, lo que te decía ahorita, hoy en día cómo ha avanzado el tema de la justicia en nuestro país. Te puedo dar un dato, fíjate. Hablando de los tratados que tú muy bien decías ahorita, el tema de que el Estado mexicano signa, es parte del sistema interamericano. Se compromete, pero no cumple en la mayoría. Se comprometen y no cumplen. Ya hay una contradicción de criterios, la 293, que aquí traemos también en el libro, que es una de las recientes contradicción de criterios, que dice que hoy en día, ¿te acuerdas cuando platicábamos el tema de la pirámide de Kelsen? Sí. Y que decíamos que nada por encima de la Constitución, abajo los tratados internacionales, después las leyes federales, y hacíamos un tema piramidal. Sí. Después hubieron varios criterios de la propia Suprema Corte que decían, que lo empataban y decían, los tratados internacionales están a la par de la Constitución Federal. Y después decían, bueno, no están a la par, están abajo de la Constitución Poquito Federal. Abajo, decían. Poquito abajo. Pero resulta que hoy en día, en materia de derechos humanos, la Constitución, salvo siempre va a operar un tratado internacional en materia de derechos humanos, en cualquier materia, en cualquier materia, me refiero civil, materia legal, sí. En materia electoral, en el tema de derechos humanos, a la par de la Constitución o por encima podría ser incluso. Qué interesante. Siempre y cuando no existe una restricción, porque si prevé un mejor derecho, un tratado internacional, estamos obligados a acoger el tratado internacional en materia de derechos humanos. Fíjate, un caso común, amigas y amigos, cuando vas ante la gente del Ministerio Público de la Federación y solicitas copias para tu debida defensa, y te dicen, no, de acuerdo al artículo fulano de tal del Código de Procedimientos Penales Federales, entonces te vas al amparo, pero tienes ahí que invocar y llamar al juicio de amparo como autoridades ordenadoras al Congreso o sea, no el Congreso del Estado, al Congreso de la Unión,
porque ese artículo es anticonstitucional y de esta forma el acto reclamado lo puedes reclamar y que el amparo te lo concedan. Pero si no invocas la inconstitucionalidad de ese artículo, el amparo te lo sobreseen y dicen no, está conforme, y parecen, y lo digo con mucho respeto, pero aquí se habla con la verdad, no nos tiembla la mano ni se nos arruga el cuero, ¿verdad? Como la revista Proceso. La verdad, los señores jueces de distrito en materia penal y materia de amparo penal parece pues una extensión de la PGR, y en la PGR, caramba, son violatorios de los derechos humanos, como tú atinadamente lo dices. Caramba, el Ministerio Público es una institución de buena fe, claro, y no como actualmente que cada ciudadano busca un delincuente. La prueba está que en todos los procesos penales, si el juez de distrito, apegado a derecho, dicta una sentencia absolutoria, de todo apelan, ¿verdad? Hasta porque los voltearon a ver feos, apelan. Entonces, pues ¿qué pasa, señores agentes del Ministerio Público de la Federación y también del Fuero Común? Porque también hay casos, y yo les he preguntado, muchos conocidos, es que si no me corren, si no apelo. ¿Qué es eso? Por favor, ¿en dónde está la validez o mucha necesidad de vivir del erario público? Yo creo que el ser humano tiene que tener dignidad, ¿verdad? Mira, yo comparto lo que dices, y te voy a decir algo. Mira, el argumento por el que se lo saca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales federales, los colegiados, los jueces de distrito, me parece que es porque la libertad de configuración legislativa. Entonces, si bien es cierto, es de base constitucional, es de configuración legal. Entonces, las entidades federativas que diseñan, los órganos legislativos en cada entidad federativa, sus normas, pues así están regidos. Entonces, si nosotros también tenemos criterio reiterado y tenemos incluso tesis de jurisprudencia en la propia Corte, que nosotros como operadores jurídicos, como aplicadores de la norma, que no hacemos las leyes, o sea, que nosotros aplicamos, claro, tenemos que ir a razón de la medida del agravio, de lo que nos pide el actor. Hoy en día están los criterios también del ex oficio, ¿no? De meternos de oficio, y tenemos un tema ahí importantísimo de dilucidar. ¿Cómo vamos a aplicar el ex oficio? Te platico un caso electoral. Hace algún tiempo en Nayarit, no recuerdo bien, fue en el proceso 2009, perdóname, y el asunto era un juicio ciudadano, un JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, nuestros nombres, insisto, siempre muy largos. Decía el artículo, si no mal recuerdo, 221 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, que los partidos políticos, cuando tú registras una planilla, obviamente tú registras candidato a presidente, regidores y síndico, porque pretendes llegar a ganar la elección, claro, ¿no? Pero ¿qué pasa con los partidos que pierden? De acuerdo a su fuerza electoral pueden meter un regidor, 2 regidores, 3 regidores, de acuerdo a la fuerza electoral o los votos que obtuvieron en esa elección. Entonces, tú estás registrado en una lista y decías, primer lugar, candidato a presidente, Pedro Nogueira. Segundo lugar, primer regidor, Rodrigo Moreno. Tercero, Juan Pérez. Cuarto, Margarita López. Y entonces tenías un orden de prelación. En esos asuntos, si no mal recuerdo, el 801 y después el 806, nos vino un caso de municipios, de candidatos a regidores, y otro caso de diputados locales de representación proporcional. En ese caso, uno nos pidió la inconstitucionalidad del artículo 221 y nos dijo, ese artículo es inconstitucional porque lo que puede hacer el partido, dice de acuerdo al artículo, es escoger, no ganaste la elección, te tocan 3 diputados, o no ganaste la elección, te tocan 3 regidores. Entonces escogían, lejos de escoger 1, 2 y 3, escogían al 1, al 5 y al 10. Sí, los compadritos, los y después decían, oye, eso es inconstitucional, porque yo tenía un mejor derecho, un derecho preferente y un orden de prelación, y los ciudadanos así me votaron y así me vieron. Y en ese tema, lo que pasaba es que el argumento de la sala fue, tú me pediste la inconstitucionalidad o declarar lo contrario a la Constitución, y en ese caso la inaplicamos al caso concreto y dijimos que tenían razón los actores. En el otro caso, también de Nayarit, y el mismo tema, no nos pidió la inaplicación, entonces le dijimos que era
de base constitucional, pero de configuración legal, y que así estaba su norma. Entonces tenemos casos así como por eso hay que pedir más, amigas y amigos, para que se nos conceda, porque sí, tú dices, oye, quiero ganar 10 pesos, pues dije, quieres ganar 100 para que te den los 10, ¿verdad? ¿O no es así? Claro, ¿Verdad? ¿Tenemos algún otro comentario, verdad? Me parece, Dani, nomás que no me ha llegado. Oí que... Están llegando, licenciado, ¿no? Bueno, pues te los encargo porque vi que estabas escribiendo. No sé si a la novia o a ver quién, pero te los encargo. Qué interesante es todo este tema de derecho electoral, porque de aquí para el Real, ya las elecciones, ya no va a ser de que mi compadre, el secretario general del sindicato de la CTM o de la CROC, va a ser el candidato. Momento, yo también tengo derecho. Pero si mira, yo no vivo de los pobres, pues, los pobres agremiados, ¿verdad? claro. Digo, eso es injusto y deshonesto. Pero creo que hay muchas áreas de oportunidad hoy en día con el tema electoral. Mira, uno de los candidatos independientes. Ya pueden registrarse cualquier A ciudadano. ver, que vamos aspire. platicando ese tema. ¿Qué pasó con Lagrimita? Bueno, A mí se me hizo, digo, por los medios de comunicación, yo soy actualmente asesor de prensa unida en el Estado, y vi algo aberrante, porque se decía que se necesitaban 20,000 registros acreditados con credenciales del IFE que no fueran falsas y que estuvieran firmados. Ya mandaste mensajes y yo creo que estaban platicando ahí con... Bueno, ahorita los tocamos. claro. Y luego dice, no sé si fue el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ustedes, o el Tribunal Federal Electoral, dice, ¿sabes qué? Pues resulta que pues no tuvo 20, tuvo nomás 19, le vamos a dar entrada. Pues que no está regulado por la ley. ¿Fueron ustedes? No, ¿O fue el la federal? sala superior. Fue la sala superior. ¿Sala superior? Sala superior del tribunal. Llegó hasta la sala superior en recurso de reconsideración. Allá en México. Allá en México. ¿Y por qué resuelven si no es apegado a derecho? Dijimos que la ley establece que 20,000 registros comprobables, y ahora sí, pues nada más tuvo 19, hay que darle chance a Lagrimita. Imagínate, de presidente municipal, con sus zapatotes y pintado, la risa que hubiera sido el Guadalajara, Digo, no traigo nada en contra de ti, Cienfuegos, conocido como Lagrimita, pero la verdad de las cosas, pues, si de por sí tenemos muchos políticos payasos, sin pintura, porque son payasos, y lo digo públicamente y queda registrado, te conozco muchos. Si los políticos honestos y honrados, trabajadores, que sí buscan el bienestar social, la justicia social, se cuentan con los dedos de la mano y sobran los dedos de la mano. Y no estoy hablando de las dos manos, Sí hay escasos. Ahora sí, como un chiste que decían, y rinocerontes hay muchos. No, fíjese que hay pocos, pero con un plumaje. ¿Cómo con un plumaje? Pero caramba, mira, yo te digo, mira, a ver. Es triste, Sí, pero mira, yo te voy a decir lo que me parece. Por ejemplo, el tema de la inserción de los ciudadanos hoy a la apertura que tienen, a la apertura democrática, al gran paso que da nuestro país a permitir las candidaturas independientes con determinados requisitos, fue un arranque el que tuvo el Estado mexicano. Comenzamos poniendo requisitos, comenzamos pidiendo firmas, se comenzó pidiendo copias de credencial para votar a los candidatos. Cosa que en un primer ejercicio que hace el Estado mexicano me parece que fue bueno. Fue un progreso. Sí, fue un progreso definitivamente a la apertura ciudadana. Que se puede ir perfeccionando a lo largo de la historia electoral. Es correcto, ya tenemos por ejemplo al Bronco en Nuevo León. Tenemos aquí al diputado de Zapopan del distrito 12, Federal Kumamoto, que va a estar aquí en el programa. Tenemos joven, 25 años. A Cloutier. Y ese es un tema de apertura que yo creo que es sana para la democracia en nuestro país. Número 1, ¿cómo pueden participar? Número 2, pueden participar también de cierta forma con el tema de preparar a sus candidatos, preparar a sus grupos, a sus cuadros que les van a cuidar la elección.
¿Para qué? Para que no improvisen el día de la elección queriendo llevar asuntos al tribunal. Para eso estamos, para resolvérselos. Pero nada nos da más gusto cuando le damos la razón a un candidato del color que sea, a algún partido del color que sea, de donde sea o como sea. ¿Por qué? Porque hacen un buen trabajo los abogados. Se ve que hay un trabajo detrás de esa demanda. No pedir por pedir o pedir, no. Un abogado laboral es, como dicen, zapatero a tus zapatos. Claro. Se hace electoral, pero profesionalizar. Los políticos de hoy, me parece, en una opinión personal, que no pueden ser políticos dedicados al discurso, al desayuno, a la demagogia, a la demagogia, sino que simplemente tienen que llegar, al final, la gran mayoría de asuntos llegan, si no es por un triunfo contundente, al tribunal a que se resuelva. Entonces, preparar a los abogados, que hay un gran nicho de oportunidad, a los estudiantes de Derecho, a los abogados que andan resolviendo algunas materias civiles, laborales, penales, que volteen a ver al derecho electoral. Creo que es muy interesante. Pero el tema más interesante que creo que puede haber es el tema de la reelección, que hoy ya se permite en nuestro país también. El tema de la reelección, a partir de la siguiente elección, digamos, a los 2018. candidatos federales, a los candidatos municipales y diputados locales de elección ya pueden permitirse la reelección. El segundo transitorio de la reforma, no quieren dejar el hueso, ahora imagínate. el segundo transitorio de la reforma política electoral establece específicamente que ya pueden tener reelección los presidentes municipales y los diputados locales, lo que no los senadores y los diputados federales. Entonces, si hacen un buen trabajo, podrán reelegirse. Quieren hacerlo como en Estados Unidos, nada más que en Estados Unidos sí se resuelve, y ha habido presidentes de la República, como Richard Nixon, que lo bajaron, pero en México, bueno, tenemos otros comentarios. Permíteme ser incrédulo, pero la experiencia de 32 años de ejercicio profesional ya tocó conocer. Además, lo digo públicamente, por la mayoría de políticos tienen diarrea de palabras y estreñimiento de ideas. Muchas veces no saben. Ahí tienen al que era diputado Miguel Castro. Oye, un día lo vimos en una entrevista, fuimos también nosotros como prensa. Caramba, estaba su apuntador a un lado y todavía que tenía el oído a la oreja el apuntador, acabó diciendo, no, pues no sé, permítame. Y había así hecho la propuesta en el Congreso del Estado. Digo, qué quemadas, man. La verdad, para ser un buen político, yo considero que debe ser un buen ciudadano. Y si un ciudadano está preparado, con conocimientos teóricos, jurídicos y prácticos, pues es mejor. Claro, eso es lo óptimo, ¿no? Porque políticos al vapor, por eso pasa lo que pasa. Nadia Dacuna, de Montevideo, Uruguay. Montevideo, qué bonito nombre, con razón. Dacuña. Es el brasileño. Ándale. Nadia Dacuna. ¿Dacunia o Dacuna? Discúlpeme, Nadia, de Montevideo, Uruguay, pero es la primera vez que escucho ese hermoso nombre. Un saludo al país de Uruguay, de Montevideo, que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Allá te están viendo, Rodrigo, señor magistrado. Te están viendo allá. Saludos, Uruguay. Muchos políticos no quieren venir aquí porque dicen, fíjate lo que dicen, es que nos gusta ir a la televisión comercial. ¿Qué pasó, amigas y amigos, con Carmen Aristegui, con Ricardo Rocha, con Pedro Ferriz, ¿no? Pedro Ferriz de Con? Pues todos nos fuimos. Yo estuve en TV Azteca, estuve en Grupo ASIR, en Grupo DK, y la verdad, solamente la televisión por internet y radio por internet puedes hablar con la verdad sin temor a que RTC y las leyes federales de radio, televisión te sancionen. Aquí ha habido personas que hablan y algunos políticos les han dicho hasta lo que se van a morir, y con conocimiento sustentable, ¿eh? Entonces, por eso la televisión por internet es muy importante. Sin duda, muy importante. Sin duda que los avances tecnológicos. Sí, las masas te pueden ver en cualquier continente del mundo. ¿Sabes qué también? Mira, yo estoy cierto de eso, pero creo que esta es una responsabilidad y una tarea de todos. Creo yo que los políticos, efectivamente, lo comparto contigo, deben estar preparados en lo político, en lo práctico, en lo teórico, en lo jurídico, conocer. No podemos ser todólogos, pero dime, sí, si vas a hacer una propuesta de ley, claro, pues debes de tener la conocimientos. Pero además creo yo que es muy importante la participación de los ciudadanos.
Porque, a ver, algo que a mí me ha brincado es, digo, yo no soy político, yo no hago política. Más que en casa. Más que en casa y todavía no soy el que mando, pero bueno, el tema Pues es... pasa clases de argumentación, ¿verdad? Sí, Porque el principal político, la primera política que manejamos, que es el arte de negociar, que tiene su antítesis, que es el arte de nadar en el excremento y cuando se lo come uno, no hacer gestos. Cuando sientan a los políticos, y hoy no vas tú a la gobernatura, ahora va mi compadre o el recomendado del presidente de la República. Pero déjame terminar antes de eso, claro. Porque me falta de respeto. Nadia, gracias Nadia de Montevideo, Uruguay, dice, saludos, primera vez que veo el programa Basta, estoy de acuerdo con usted, hay en su país una corrupción tremenda, pues no nada más en México, en todo el mundo, la mayoría, no todos, vuelvo a decirlo como el cuento del rinoceronte, pocos pero con un plumaje, es decir, cuando he visto un rinoceronte con plumas, ¿no? Dice, estoy de acuerdo con usted, hay en su país una corrupción tremenda, todos los políticos y funcionarios de cualquier naturaleza deberían bajarse los sueldos como nuestro expresidente José Mujica, sí, un gran presidente, José Mujica, debía de venir a darle clase aquí al presidente de la República aquí de México. No seamos hipócritas, dicen, los ricos o acomodados son el problema, saludos y a cambiar todo. Sí, aquí textualmente pasamos los mensajes como van, claro. Digo la verdad, y yo me asumo la responsabilidad como productor y conductor, y pues yo hago la responsabilidad, no de ninguna manera señalo como responsable a la empresa de comunicación Cultivarte México, sino el productor y el conductor deben ser responsables de lo que se hable. Claro. Por eso hay que hablar con sustento. Yo creo que hay libertad de expresión en este país, ¿no? Sí, podemos hablar y decir. Pero sí, el expresidente José Mujica es un ejemplo a seguir, Por supuesto, sin duda. Ahora, como en Guatemala, ¿qué pasó? Le pegaron a su presidente en ese tiempo, ya está juzgado. Bueno, falta que lo dejen, lo absuelvan, ¿verdad? Ese es otro rollo. Pero, por lo menos ya hay el primer golpe de que sí se hace justicia. Y Guatemala es un país chico en población y en extensión comparado a México. A ver cuándo en México existe esa justicia, como también ha habido en Estados Unidos, que se les señala a los presidentes de la República y que los obligan aquí a cumplir, y si no, la revocación del mandato. Eso debe ser un buen tema para la próxima reforma electoral. Sí, la revocación. Bueno, ya tenemos al Bester Gordillo en la cárcel también, ¿no? Entonces ha sido un buen... Espérate que salga el sexenio. Un buen acierto, ¿no? El sexenio. ¿Qué? ¿Ya me quieres cortar? Caramba, qué puntuales son ustedes para terminar el programa de producción, ¿Cómo ve el licenciado Seila? Está canijo, ¿verdad? Bueno, pues es un tema muy interesante lo que hemos comentado. Qué bueno que me hiciste el favor y el honor de venir a tu casa al programa Basta. Yo sí te quiero exhortar públicamente. Sería muy interesante que una vez al mes o una vez cada mes y medio nos hicieras el favor de darnos luz, pasar algunos casos prácticos que ya fueron juzgados, claro. Que ya no tienes el problema de externar tu opinión como magistrado y que ya cosa juzgada pues lo puedes comentar, porque es muy interesante esto, interesante, y ya platicaremos de Cienfuegos, de Lagrimita, qué fue lo que pasó, y pues esperemos que estas próximas elecciones ya haya más candidatos independientes. Ojalá se motiven los ciudadanos para participar en la democracia en México. Y un saludo a Sergio Moreno, un joven muy talentoso, abogado, es secretario, estoy en cuenta ahorita la sala regional. De la sala regional DF. ¿Del Distrito Federal? Así es. Allá se fue. Y también fíjense que hay magistrados federales, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ramos Luna, que todos son de Chiapas. ¿Tú eres de Chiapas? Así es. ¿De qué parte de Chiapas? San Cristóbal de las Casas. No, una chulada, muy bonito. Es lo nice de ahí de Chiapas, Ya me tocó ir para allá. Es muy bonito el lugar. Estaba muy bonito. Y ojalá puedas hacernos el favor y el honor. Con gusto, de vernos, cuando porque me invites, yo encantado de participar. Y este libro sí lo necesito para el doctorado. Voy a ver en dónde me dices dónde lo compro, porque sí necesito, porque el primer semestre lo siento como 10 minutos bajo el agua. Perfecto. Del doctorado en Derecho. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, es tu casa, todavía no, espérate porque van a poner. Y gracias a
Carlos, que estuvo en controles, y en cámaras a Dani Leal. Muchas gracias por apoyarnos y gracias sobre todo a ustedes, querido público, que nos hacen el favor de vernos y escucharnos en www.cultivartemexico.tv. Recuerden que las repeticiones las pueden ver en YouTube o también en el Face del programa Basta de Injusticias, lo subimos nosotros y los pueden ver y ver las repeticiones. Hagan sus comentarios, y si ustedes, alguna asociación civil o alguna persona que quiera hacerlo del conocimiento de la opinión pública, alguna denuncia, pueden venir, pueden comunicarse con nosotros. El programa Basta está abierto para todo el público, el programa está hecho para ustedes y por ustedes. Entonces, aquí no tenemos compromisos con ningún partido político, ni con cualquier político, sobre todo los baratos y los corruptos, que prometen y no cumplen. Así es que recuerden que el silencio daña tanto más a la verdad que la mentira misma. No se queden callados, háganlo del conocimiento de la opinión pública, porque actualmente, magistrado, a los políticos y a las moscas se les mata periodicazos. Que pasen muy buenas noches, nos vemos el próximo lunes, que Dios los bendiga y hasta la próxima, los lunes de 21 a 22 horas. Buenas noches. Muchas gracias. Su amigo, el abogado Pedro Nogueira, les da las gracias por haberme acompañado. Y recuerden que tenemos una cita los lunes y los viernes de 21 a 22 horas. Que tengan buenas noches.